Hola amigos, en este video vamos a mostrar cómo construir tablas de distribución de frecuencias y gráficas estadísticas usando Excel. Para ello vamos a implementar los ejemplos que describimos en el video, tablas de distribución de frecuencias, datos no agrupados y agrupados, cuyo enlace aparece debajo, en la descripción de este video. Recordemos que estos dos ejemplos partían de muestras con datos discretos y continuos, las cuales resumimos en tablas de frecuencias con datos no agrupados y agrupados respectivamente. En este video en particular abordaremos el segundo ejemplo. Aquí tenemos la muestra guardada en un archivo de texto llamado pesos.txt, el cual importaremos desde Excel. En este archivo los datos se encuentran dispuestos en 4 filas y separados por comas, como vemos acá. Para importarlo desde Excel, seleccionamos la ruta Archivo, luego Abrir y a continuación Examinar. Y aquí activamos Archivos de texto en la casilla para tipos de archivo. Luego seleccionamos el archivo pesos.txt. Excel desplegará el asistente para importación, donde tenemos que indicar qué parte del texto es la información que se ubicará en la hoja de cálculo y cómo se ubicará. Para eso tenemos que indicar que existen delimitadores o separadores, y luego debemos indicar cuáles son esos separadores. En este caso marcaremos comas, espacios y tabuladores. Se pueden ver debajo en la previsualización cómo quedarán dispuestos los datos. A continuación elegimos finalizar y listo. Ya tenemos la muestra con los pesos en la hoja de cálculo. Sin embargo, los datos de la muestra no son validados por Excel como numéricos. Esto pasa porque el separador decimal utilizado es el punto flotante, pero Excel utiliza la coma flotante como separador entre la parte entera y la parte fraccionaria en los números decimales. Para convertir estos datos en numéricos, vamos a reemplazar todas las ocurrencias de puntos por comas, utilizando la opción Reemplazar del menú Inicio. Aquí especificamos que se busquen los puntos y se reemplacen por comas. Y luego pinchamos Reemplazar todos. Ahora sí ya tenemos la muestra formada por valores numéricos. Antes de construir la tabla de frecuencias, recordemos que los valores que forman la muestra son continuos y en teoría, el número de valores que pueden formar la muestra supera el tamaño de la misma. Esto indica que para resumir la muestra debemos agrupar los datos en clases. El resultado será la tabla de frecuencias con datos agrupados. Primero determinamos el número de clases. Este es el menor entero mayor o igual al tamaño de la muestra. Aquí tendríamos entonces 7 clases. Luego declaramos el intervalo de definición de clases, el cual se extiende desde 36 hasta 120. Por tanto, el recorrido será de 84. Finalmente determinamos la amplitud común de los intervalos de clase, dividiendo el recorrido entre el número de clases. Este valor sería igual a 12. Ahora vamos a construir la tabla de frecuencias. Primero completamos los encabezamientos de las columnas. Estas serían límite inferior de intervalo de clase, límite superior de intervalo de clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ahora
completamos los límites de los intervalos de clase. El límite inferior del primer intervalo es igual a 36 y los siguientes límites se encuentran a distancia 12 uno del otro. Con esto ya tendríamos los 7 intervalos de clase. A continuación, vamos a completar la columna de marcas de clase. Recordemos que este valor nos servirá para representar a todos los valores de una misma clase y se define como el punto medio del intervalo. Ahora estamos listos para calcular las frecuencias absolutas de cada clase. Esta se define como el número de datos en la muestra que pertenecen al intervalo de clase. Esto lo podremos hacer utilizando la función Excel contar.si.conjunto. La función contar.si.conjunto tiene la siguiente sintaxis. Ella acepta una cantidad variable de parámetros estructurados en parejas de rango y criterio, donde rango K representa un rango de celdas. Hay que tener en cuenta que todos los rangos deben tener las mismas dimensiones. Criterio K es el criterio de búsqueda dentro de rango K y representa la condición que debe cumplir el contenido de la celda para que ésta sea contada. La función devuelve el número de posiciones tales que la celda en esta posición dentro de cada rango cumple con el criterio asociado a ese rango. Por ejemplo, para calcular la frecuencia absoluta de la primera clase, tendremos que ingresar la siguiente fórmula, en la que se especifica el rango donde se encuentra la muestra y las condiciones para que un valor esté en el intervalo de 36 a 48 sin incluir el 48. De esta forma completamos la columna de frecuencias absolutas. Para calcular las frecuencias absolutas acumuladas, procedemos de la siguiente manera. La frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su frecuencia absoluta, y la del resto de los datos se obtiene sumando la frecuencia absoluta acumulada del dato anterior más la frecuencia absoluta del dato actual. Por su parte, las frecuencias relativas se calculan dividiendo cada frecuencia absoluta por 40, el tamaño de la muestra. Finalmente, las frecuencias relativas acumuladas se obtienen dividiendo cada frecuencia absoluta acumulada por 40. Con esto habríamos completado la tabla de frecuencias con datos agrupados, la cual, después de algunos retoques, nos quedaría así. Otra forma muy útil de resumir muestras con datos agrupados es por medio de histogramas, un tipo de gráfica similar a las gráficas de columnas. Un histograma representa un conjunto de rectángulos contiguos en un plano coordenado, donde la base de cada rectángulo se extiende por todo un intervalo de clase y su altura se elige
para que el área del rectángulo sea igual a la frecuencia absoluta de la clase correspondiente. Una forma de construir histogramas en Excel es utilizando el complemento Herramientas de análisis. Este es un complemento de Excel que no se activa por defecto cuando instalamos Office, sino que tenemos que activarlo manualmente. Para esto, entramos en Archivo y seleccionamos Opciones. Aquí elegimos Complementos y luego, en la casilla Administrar, elegimos Complementos de Excel. A continuación, pinchamos en Ir. Esto mostrará la siguiente ventana, donde tenemos que elegir los complementos de Excel que queremos activar. En este caso, vamos a activar Herramientas de análisis. Aceptar y listo. A continuación, y como resultado de esto último, en el menú Datos aparecerá la opción Análisis de datos. Esta opción nos permite utilizar diversas herramientas de análisis de datos, entre las que se encuentra histograma. Ahora elegimos esta opción para construir el histograma de nuestra muestra. A continuación se mostrará esta ventana en la que tendremos que especificar los datos para el histograma. Primero seleccionamos el rango donde se encuentra la muestra con datos originales, no agrupados. Luego seleccionamos el rango con los límites superiores de los intervalos de clases. Aquí solo elegiremos hasta el penúltimo de los límites, porque Excel siempre añade un último intervalo de clase por defecto. Seguidamente especificamos dónde se mostrará el histograma. Aquí elegiremos la opción en una hoja nueva. Finalmente seleccionamos la opción Crear gráfico, para que éste sea dibujado. En esta nueva hoja aparece el histograma con una tabla conexa donde aparecen los límites de los intervalos de clase junto con las frecuencias absolutas de cada clase. Ahora haremos algunos pequeños cambios para complementar la información del histograma. Por ejemplo, actualicemos los rótulos del eje horizontal para que indiquen los dos límites de cada intervalo de clase. Para esto tendremos que modificar la columna clase en la tabla conexa. Finalmente, cambiemos el aspecto de las columnas del histograma para que se presenten como rectángulos adyacentes. Para esto, damos clic derecho sobre una columna y seleccionamos la opción Dar formato a serie de datos. Y aquí actualizamos el campo ancho de intervalo a 0%. Y listo. El resultado es el histograma de la muestra para datos agrupados. Y hasta aquí el presente video. Les agradezco por su atención, esperando que les haya sido útil e interesante el contenido. Les sugiero estar atentos a los próximos videos que estaré subiendo al canal con otras cosas de matemáticas. Hasta la próxima.